Queridas amigas, queridos amigos, en una ocasión en que Bernard Shaw, que era un escritor muy mordaz, iba a estrenar una comedia, le escribió a Winston Churchill una carta en la que le decía: primer ministro, esta noche voy a estrenar mi nueva comedia y me gustaría mucho que asistiera usted a ella, así que le envío 2 entradas para que vaya acompañado, suponiendo que le queda a usted algún amigo. Y al día siguiente Churchill le contestó: querido Shaw, obligaciones públicas me impidieron asistir a su comedia, pero me gustaría mucho asistir a ella, así que le agradeceré que me envíe de nuevo entradas, suponiendo que su comedia alcance una segunda representación. Bueno, pues a mí me toca una segunda representación en este foro de Madrid y he venido con mucho gusto, no solo porque es una invitación de mi hermano mayor, sino porque siempre me he sentido especialmente complacido en este ambiente que tan grato le era, por cierto, a don Juan de Borbón. Me quedo un poco sorprendido de que me inviten, porque muchos de ustedes saben que yo empiezo de manera indefectible mis discursos y mis conferencias advirtiendo lealmente: ruego a los que en el transcurso de mis palabras abandonen el salón, por favor, que lo hagan en silencio para no despertar a los que se queden. No he llegado todavía a la perfección de Oriol Junqueras, que se durmió ayer en el Parlamento catalán mientras pronunciaba su propio discurso, pero tengo la esperanza de conseguir un día la hazaña. Decía... Claro que mucho peor que eso es lo que me ha ocurrido, porque he venido aquí con mucha ilusión y cuando he llegado aquí pues me he encontrado con una historia que me han contado que me ha disgustado bastante. Y es que mi hermano venía con, ya saben ustedes que yo presido la revista El Cultural, venía con El Cultural doblado debajo del brazo y en ese momento pues se le puso violento uno de esos perros callejeros que ha dejado la Carmena en Madrid y él enrolló la revista, empezó a amenazar con la revista al perro y el perro se le ponía cada vez más violento y en ese momento pasó Piluca por ahí y le dijo: pero Paco, no le pegues con esa revista, léesela, léesela. Y efectivamente mi hermano abrió la revista, empezó a leer en voz alta el artículo de Luis María Ansón y claro, el perro, abrumado por tamaña crueldad, se echó mansamente a sus pies. Decía Eugenio d'Ors que en Madrid a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Pero claro, venir a las 2 de la tarde a un sitio tan alegre y tan espontáneo como es este, a hablar, pues les tengo que pedir disculpas y perdón inmediatamente a todos ustedes. Bueno, tenemos que hablar de cuestiones de actualidad y lo primero que quiero decirles, porque me parece que es necesario partir de esta base para entender lo que está ocurriendo en España, que el régimen que creamos en 1978 está agotado. Lleva ya con síntomas de agotamiento desde hace 6 o 7 años. Nadie ha sido capaz de enfrentarse con el fin del sistema y las consecuencias de ese régimen que se está descomponiendo, que se está desmoronando, es lo que estamos viviendo en este momento. Cánovas del Castillo, en 1886, se puso de acuerdo con Sagasta, hizo una operación muy parecida a la que se hizo en 1978. Puso de acuerdo al centro derecha que representaba él con el centro izquierda que representaba Sagasta. Y se produjo una alternancia entre los dos partidos con discrepancias muy profundas, pero en todas las cuestiones fundamentales, las cuestiones territoriales, las cuestiones de terrorismo, entonces era de anarquismo, en las cuestiones de alta política internacional, de defensa, los dos grandes partidos se ponían de acuerdo. Eso es lo que ha ocurrido aquí durante los años que han venido desde 1978 hasta hace muy poco tiempo, hasta Rodríguez Zapatero. El canovismo, el sistema canovista duró casi 37 años, hasta 1923. Pero ya desde 1920 el régimen estaba agotado. Había una conciencia clara, no era más que leer la prensa de la época para darse cuenta que era una cosa muy parecida a lo que hay ahora. La gente se daba cuenta que no se podía continuar así, que era necesario reformar o transformar lo que había. Alfonso XIII, que era un hombre muy inteligente, cometió un enorme error porque en lugar de mantenerse desde la Constitución que había jurado, aceptó el golpe de Estado de Primo de Rivera, que arrastró a los pocos años, a pesar de que fue muy popular su nombramiento, arrastró a los pocos años no solamente a Alfonso XIII, sino a la propia monarquía. El general Franco entró en Madrid en 1939
y murió en 1975, fueron 36 años. Créanme ustedes que desde 1971-72 el régimen franquista se había agotado. Todas las imágenes del régimen, el Consejo General del Movimiento, la Secretaría General del Movimiento, los procuradores en cortes, aquellas flechas gigantescas que había ahí en la calle de Alcalá, en el edificio de Casa Riera, etcétera, todo eso estaba liquidado. No quedaba nada más que un anciano que estaba respaldado todavía por el ejército vencedor de la guerra civil y que se mantenía de una manera muy precaria. El régimen se había terminado. Yo siempre recuerdo, no voy a citar los nombres, uno de ellos ya se ha muerto, y el otro era un ministro de Franco que todavía vive, que vinieron un día, me llamaron por teléfono. Pues yo tenía un despachito pequeño en el ABC y es verdad que tenía una cierta relación con el mundo de don Juan de Borbón en su consejo privado, y me dijeron que el ministro quería verme. Y dije, pues nada, voy encantado a verle, no faltaba más. Me dijo, no, queremos ir a verte. Y llegó el que entonces era director general de televisión y el ministro de sindicatos a mi despacho en ABC, y lo que me dijeron fue, nos damos cuenta que todo esto está terminado, ¿qué tenemos que hacer? Yo era, en fin, un chico de 20 y tantos años que no tenía nada que explicarles lo que tenían que hacer, pero lo recuerdo vivamente porque después ha ido pasando el tiempo. Hicimos una operación de circo, y digo hicimos porque ahí intervinieron los políticos, intervinieron los financieros, intervinieron los economistas, intervinieron los empresarios, intervinieron los intelectuales, intervinieron los periodistas. Hicimos una operación que dejó deslumbrada al mundo en 1976-78. No nos olvidemos que pasamos de una dictadura de 40 años, cuyo dictador había sido el amigo de Hitler y de Mussolini, a una democracia pluralista plena. Y eso sin traumas, sin violencia, sin nada de lo que muy recientemente había ocurrido en Portugal. Esa operación que asombró al mundo no la hemos sabido vender. Y no la hemos sabido vender, y hace ya 10 o 12 años que era necesario haber abordado cómo se iba desgastando el sistema creado en el año 78. Muchos de ustedes pensarán que, en fin, que hay problemas, por ejemplo, Cataluña, etcétera. Miren ustedes, no voy a citar la región porque no quiero ofender a nadie. En una región española acabo de leer el libro de historia, en una región hacia el sur de España. Acabo de leer el libro de historia. Es una cosa sorprendente. A la transición, a ese fenómeno que fue pasar de la dictadura a la democracia, le dedica el libro 4 líneas y media. Al presidente de la comunidad 8 páginas. Y esa es la realidad. Al final tenemos la culpa, los que no hemos sabido poner de relieve en la vida nacional que era necesario explicar las excelencias de lo que había significado la Constitución de 1978, y el sistema se ha ido poco a poco degradando, poco a poco desmoronando. Seguramente ustedes me dirán que conocen a alguien. Yo no conozco a nadie de 35 años hacia abajo, o bien que sea indiferente ante el sistema, o bien que esté indignado ante el sistema, o bien que esté asqueado ante el sistema. Esa es la realidad de las nuevas generaciones. Y por lo tanto, lo que estamos viviendo en estos momentos es la inoperancia, especialmente durante los últimos 4 años, para haberse enfrentado con un problema que es un problema político, que es un problema sociológico, que es un problema histórico de fondo. Estamos viviendo un régimen que se ha agotado, en el que no creen las nuevas generaciones y que es necesario transformar. Yo quiero referirme ahora, porque me imagino que es lo que les interesa a todos ustedes, a la situación que se ha creado después de las últimas elecciones. Y en primer lugar, me gustaría ser muy objetivo en el momento de juzgar a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy creyó, como creímos muchos, que lo que decía Rodríguez Zapatero y lo que decía Elena Salgado era verdad, y que el déficit español en el año 2011 respondía a lo que exigía Europa, que era el 6%. No fue así, fue el 9.9%, como saben ustedes, casi 2 dígitos. Y ese déficit impidió que Mariano Rajoy pudiera desarrollar lo que había sido lo sustancial de su programa político. Se tuvo que enfrentar con una situación crítica en la que nos empezamos a olvidar ya, pero es que en julio de ese año, del año 12, la prima de riesgo llegó a los 638 puntos. Muchos de ustedes lo recordarán, estamos ahora en el entorno de los 100. La realidad de la crecida del paro y de la situación económica era tan angustiosa que gentes de máxima solvencia económica le pedían a Mariano Rajoy que aceptase el rescate.
nos hubiéramos encontrado aquí con la troika, hubiéramos perdido la soberanía económica y la soberanía política, como ocurrió en Irlanda, en Portugal o en Grecia, y hubiera sido, desde mi punto de vista, una cosa altamente negativa para el conjunto de los españoles. Mariano Rajoy resistió todos esos embates, aplicó, muy de acuerdo con la persona que más manda en Europa, que es Angela Merkel, aplicó un sistema de reformas laborales y empezó a enderezar la economía hasta el punto de que 4 años después somos el país, entre los grandes países de Europa, que más crece. Los grandes medios internacionales como el Financial Times, The Economist o el Wall Street Journal destacan lo que significa en estos momentos la economía española y están abiertos unos horizontes de esperanza hacia el futuro. Me gusta ser objetivo y reconocer esto como primera expresión de lo que ha ocurrido en los últimos 4 años. Esa parte es altamente positiva. Seguramente el entorno de Mariano Rajoy creyó que con unos resultados verdaderamente tan excepcionales estaba garantizada una victoria holgada en las elecciones generales. Es, yo creo, no conocer lo que es el centro derecha español. El centro derecha español prefiere, por ejemplo, la unidad de España al bienestar económico. Y eso se ha demostrado a lo largo de nuestra historia. Prefiere el respeto a los principios de derecho público cristiano, es decir, a la religión católica, que a su bienestar económico. Y luego está, por supuesto, al lado a 100% de lo que significa la sociedad de libre mercado y, por lo tanto, la propiedad privada. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 4 años? Pues ha ocurrido que el presidente del gobierno, que ha hecho una excepcional gestión económica, se ha desentendido de la política porque tenía cerca de él a una persona que tiene un lema para funcionar en la vida, que yo creo que al 10% funciona bien y al 90% es una sandez, que es: no hay que hacer nada porque el tiempo lo arregla todo y lo mejor es tener cerrado el pico. Esa política de no hacer nada porque el tiempo lo arregla todo se ha revuelto contra él de una forma, yo creo que extraordinariamente vejatoria para lo que ha significado la gestión económica que ha hecho el presidente del gobierno. Pero esa es la realidad objetiva. A mí me ha tocado, yo he trabajado 35 años en ABC, durante 15 años he dirigido el periódico. El periódico es el gran representante del centro derecha español. ABC, el ABC que yo conozco, el ABC que yo le llamo el ABC verdadero, no es solo un periódico. Lo fundó don Torcuato, y cuando decidió convertir una revista, un semanario, en un periódico diario, una de las visitas que hizo fue a Londres y se dio cuenta lo que significaba el Times de Londres. El Times no era un periódico, era una de las columnas sobre las que se asentaba la vida británica, junto a la Marina, junto a la Corona, junto a la Iglesia, junto al Ejército, junto a la empresa. Y don Torcuato se esforzó por hacer eso mismo en España. Lo consiguió en 1909, porque cuando se produjo la Semana Trágica de Barcelona, él se fue a Barcelona y, como un chico de esos que vocean periódicos, en la diagonal voceó el ABC, ABC por la unidad de España, ABC por la unidad de España. Y eso le convirtió en ABC en el primer periódico de España a partir de ese año de 1909. Había conectado con ese sentimiento general de ese mundo del centro derecha español que cree a 100% y que defiende a 100% la idea de la unidad de España en la que llevamos viviendo durante 5 siglos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 4 últimos años? Pues voy a citar la palabra más suave: la indiferencia ante el problema de Cataluña. No me importa contarles una cuestión que es personal. En el mes de febrero del año 12, entonces yo me llevaba bien, ahora supongo que no podremos cruzar la palabra, con Arturo Mas, y almorcé mano a mano con él. Era el día que venía a ver a Mariano Rajoy. No había ningún planteamiento independentista. Lo que decía es: la gente cree que no tenemos dinero para pagar a los proveedores, a las farmacias. Es que en el mes de abril no puedo pagar ya a los funcionarios, no puedo pagar las nóminas. Venía a pedirle dinero a Mariano Rajoy. Yo le dije: estoy seguro que te va a atender, ya verás cómo se lo deja resuelto y como que tal. Al día siguiente me llamó para decirme, me ha tratado con el más absoluto desdén. Me ha dicho, lo cual es verdad, que problemas los que tiene él, que se enfrenta con un 9 y pico de déficit y que por lo tanto que me tengo que arreglar yo como pueda. Él hizo un congreso, después, como todos ustedes saben,
pues la diada le funcionó de una manera especialmente brillante y dijo: voy a negociar con Madrid desde 80 diputados, no desde 60, que eran los que tenía. Se quedó con 50 para seguir sentado en la silla curul, en la poltrona de la Generalitat. Necesitaba los escaños de Esquerra Republicana y a partir de ese momento pues se embarcó en una aventura alocada, que es la aventura del secesionismo catalán. Por lo tanto, al lado de esos elogios que es necesario hacer por la política económica, reconocerán ustedes que la manera como ha sido abordado un problema de tanto calado histórico como puede significar nada menos que la secesión de una región española, el gobierno actual ha actuado de una manera, por decirlo generosamente, muy mediocre. El segundo punto en el que yo creo que ha fracasado el gobierno, y de ahí los 63 diputados que ha perdido en las últimas elecciones, ha sido aquello a lo que yo me refiero siempre como los principios de derecho público cristiano. Miren ustedes, todavía a misa los fines de semana van 11 millones de españoles. La Iglesia, que está actuando, yo creo que gracias en primer lugar al cardenal Tarancón, en el momento de la transición hasta ahora de una manera ejemplar, la Iglesia, que por lo tanto que no se mete en cuestiones concretas políticas, sin embargo tiene una presencia y una fuerza que es indiscutible, y cuando uno es votado por una buena parte de esos 11 millones de personas que los fines de semana acuden a misa, lo que no puede hacer es desatenderles. No voy a entrar en cuestiones que son las más mediáticas, es decir, el matrimonio entre personas del mismo género, el reconocimiento de determinadas cuestiones del mundo homosexual, el problema profundo, porque no es un problema solo religioso, es un problema de derecho natural, el problema del aborto, que todos ustedes saben cómo se ha llevado eso, cómo se ha llevado la relación con las víctimas del terrorismo, que hicieron manifestaciones aquí, por cierto, de más de 1 millón de personas y que luego han sido abiertamente desatendidas. El problema sustancial de la Iglesia en una nación como España es la educación. La Iglesia puede más o menos hacer, no digo que la vista gorda, pero la vista lateral sobre el divorcio, sobre el aborto, sobre todas estas cuestiones de este mundo pintoresco nuevo que ha surgido, porque dice los matrimonios, esos que se ha hecho tanto ruido sobre ellos, los matrimonios entre personas del mismo género. Bueno, ha habido 3.200 con 10 años frente a los 300.000 que hay todos los años. No parece que sea una cantidad que vaya a preocupar demasiado a la Iglesia. Lo que sí le preocupa a la Iglesia de fondo es la educación. No se puede mantener lo que el catolicismo significa en España sin que los colegios religiosos dispongan de un concierto que les permita ofrecer a los padres de familia unos precios razonables para que sus hijos se eduquen en ellos. Por muy católico que sea un padre de familia, si un colegio le cuesta 1.500 euros al mes y el colegio público le cuesta 150, es muy difícil que se incline. Puede inclinarse por un colegio que le cueste 50, 60, 80, 100 euros más, pero no con esa diferencia. La manera como se ha desdeñado ese problema del concierto económico, cuando tenía del concierto educacional, cuando tenía que haber sido robustecido, es una de las causas de ese retroceso espectacular que ha tenido el Partido Popular en las últimas elecciones. Y la tercera cuestión que les quiero analizar es la cuestión de la propiedad privada. Con todos los aciertos que ha tenido Mariano Rajoy en su gestión económica, ha habido una cuestión que no ha sabido controlar, y es que con motivo de disminuir el déficit, pues ha habido un ministro de Hacienda que se ha lanzado como una pantera sobre las declaraciones de la renta de las gentes que votan al Partido Popular, y nos hemos encontrado con que en infinidad de profesiones, de pequeñas empresas, de gentes profesionalmente cercanas a lo que es el Partido Popular, se han abierto, por 4 perras además que se han recaudado, una cantidad ingente, probablemente más de 200.000 actas que han grabado la economía de gentes que yo creo que hubieran estado dispuestos, si les dicen a partir de ahora, pues resulta que esas sociedades intermedias no sirven. Pero claro, el profesional de la pintura artística, el profesional de la abogacía, el profesional del periodismo,
que cobraba sueldos de 5, de 6 o de 7 sitios y que había creado una empresa intermedia completamente legal, aceptada por Hacienda y que durante varios años no ha existido ningún problema, se ha encontrado de pronto con que retroactivamente se le ponía no solamente una inspección que le hacía pagar lo que se había ahorrado al crear esa empresa, sino además la multa correspondiente. Y todo eso ha provocado una indignación extraordinaria. Yo conozco a compañeros míos que en fin, que han estado siempre enormemente cerca del Partido Popular, que la reacción frente a lo que les ha ocurrido ha sido: me paso a Ciudadanos a donde sea, yo no vuelvo a votar al Partido Popular. Bueno, esto es un poco en síntesis la situación general antes de que se produjeran las elecciones. Todavía en el mes de julio pasado, yo en las conversaciones que tenía en Moncloa, se creían que iban a ganar las elecciones holgadamente, sin problema ninguno. Era una cosa asombrosa ese el voluntarismo político, que todo el mundo quiere que pase lo que le gustaría que pasase, pero no lo que va a pasar. Pero era tan claro, todos ustedes recordarán las encuestas, no me voy a referir a las encuestas más o menos adulteradas, las encuestas más serias le estaban dando a Rajoy de una manera permanente como el líder menos valorado de todos los líderes españoles. Eso es un hecho objetivo, pero una detrás de otra durante más de un año han estado apareciendo así. Bueno, el hecho es que se han producido las elecciones y tenemos el resultado que tenemos. Y ahora voy a hacer un esquema de cómo veo yo la situación, porque eso es tan fluida la situación que en esta mañana he detectado yo más de 30 reuniones de negociación para resolver el problema. Y por lo tanto, lo que decimos ahora, dentro de media hora puede no ser ya así, porque se ha llegado a una conclusión distinta, ¿no? Bueno, el hecho es que Mariano Rajoy creyó, con ese voluntarismo, vuelvo a repetir, que caracteriza a la clase política, creyó que un planteamiento de una plataforma en que estuviese el Partido Socialista, el Partido Popular, presidido por él, por supuesto, y Ciudadanos, permitía abordar incluso los problemas de la reforma constitucional con más de los 2/3 de la Cámara. Y creyó que eso iba a ir adelante, sin darse cuenta de que lo que caracteriza a 227 diputados de la Cámara es la hostilidad personal a Rajoy. No van a votar a Rajoy en ninguna circunstancia. Bueno, ha tardado mucho tiempo en convencerse y luego yo creo que lo ha hecho con gran habilidad. En el momento en que se ha dado cuenta que no tenía las asistencias suficientes para ser investido, lo que ha hecho es dar largas al asunto y colocarle al líder del Partido Socialista en una situación muy incómoda, que es que el próximo sábado se celebra el Comité Federal del partido, que tiene autoridad sobre el secretario general y que por lo menos una buena parte de los pesos pesados del Partido Socialista están en contra de la alianza con Podemos. El pretexto, como todos ustedes saben, es decir, es que Podemos, en fin, acepta el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Eso es un pretexto. El motivo de fondo es, oiga usted, no se abrace usted al oso que es Podemos, porque al cabo de 3 años de gobierno del Partido Socialista y Podemos, resulta que Podemos se ha fagocitado, se ha engullido al Partido Socialista y nos hemos quedado sin partido. Ese es el motivo de fondo y lo que se va a dirimir el próximo sábado aquí en Madrid en el Comité Federal. El Sánchez, todos ustedes han tenido ocasiones de escucharle, probablemente ninguno de los que están aquí siente un entusiasmo indescriptible. Yo creo que el entusiasmo por Sánchez es perfectamente descriptible en la vida española, como muchas veces cuando hablamos de Mariano Rajoy, que decimos que es impenetrable. Bueno, generalmente es porque no tiene nada que penetrar, pero en el caso de Sánchez ese entusiasmo no es indescriptible. Sin embargo, él se encuentra en esta situación personal que es la que hay que medir si queremos no desviarnos demasiado de la posible evolución de los acontecimientos. Sánchez o se convierte en presidente del gobierno o se tiene que ir a su casa. Y claro, cuando una persona más bien mediocre, una persona media, se encuentra nada menos que con la posibilidad de arañar la presidencia del gobierno y si no, marcharse haciendo el ridículo a su casa, pues ya se pueden ustedes imaginar que hará todo lo que sea necesario para conseguir la primera alternativa de las que acabo de exponer. Él ha tenido desde el principio, eso hay que reconocerse, los dos planes, un plan A y un plan B. El plan A, que es el plan que le gusta, es lo que él llama el Frente Progresista. Está muy bien porque es FP, que es el Frente Popular que conocemos todos. Ahora el Frente Popular además ha descarnado, ahora ya está planteado el Partido Socialista y el Partido Comunista, que es el Frente Popular. Hay 2 partidos comunistas en España.
uno que se llama Podemos y otro que se llama Izquierda Unida. El Partido Comunista tradicional está enmascarado en Izquierda Unida. Necesitan los votos del Partido Nacionalista Vasco, que yo creo que los tienen muy negociados con algunas concesiones, y con eso efectivamente saldría esa operación. El único problema que tiene, y ahí ha estado muy hábil, hay que reconocérselo a Mariano Rajoy, es que lo tiene que aprobar el Comité Federal, y el Comité Federal reunido el sábado le puede decir de esa alianza con Podemos nada, y entonces le colocarían en una situación muy complicada. La argumentación de Sánchez, créanme ustedes que es irreprochable. Yo no sé cómo le van a decir que no el sábado en el Comité Federal. ¿Por qué? Porque en estos momentos el Partido Socialista está gobernando con el apoyo más o menos intenso de Podemos, está gobernando en Valencia, está gobernando en Aragón, está gobernando en Castilla-La Mancha, está gobernando en Extremadura. Es decir, que son 5 o 6 puntos claves de esos varones que parece que quieren decirle que no, pero que ellos están gobernando con el apoyo de Podemos. Por lo tanto, no será muy fácil que ese plan A que tiene el señor Sánchez sea un plan que lo puedan derribar fácilmente, aunque el Partido Socialista tiene una cuestión que yo siempre la veo con gran expectación, que es la intervención de Felipe González. Una buena parte de los pesos pesados del Partido Socialista le han pedido a Felipe González que intervenga directamente en el Congreso, en el comité del sábado. Felipe González ha sido el gran hombre de Estado del siglo XX en España, como Cánovas del Castillo lo fue en el XIX. Muchos de nosotros tendemos a olvidarnos de que en el año 1982 obtuvo 202 diputados. Con 8 más, que eran los del Partido Comunista y algunos más, llegaba a los 210 que le permitían reformar la Constitución. No la Constitución completa, porque para eso hay que llegar a los 236, pero en fin, pudo hacer lo que quiso y no lo hizo porque actuó como un hombre de Estado que tenía el compromiso de mantener el acuerdo del centro derecha y del centro izquierda para las grandes cuestiones y por lo tanto mantuvo la institución monárquica, mantuvo los principios sustanciales de la Constitución e hizo de España un país democrático, serio y en gran progreso. La sombra de Felipe González es muy alargada. He hablado con gente joven de los que van a asistir, lo he hablado esta misma mañana al Comité Federal y se dan cuenta de la potencia que puede tener González al decir que no a la alianza con Podemos. Sin embargo, creen que Sánchez gana, que tiene más votos en el Comité Federal que los que va a sacar Felipe González. Pero eso no pasa de ser una especulación. Al final nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que de los 90 diputados que tiene Sánchez, por lo menos 45, por poner la mitad, son diputados que en realidad están nombrados por el presidente, la presidenta de Andalucía, por el presidente de Extremadura, etcétera. También es cierto que al olor del pienso que hay en el pesebre, la verdad es que las ovejas socialistas se inclinaron siempre a irse a comer ese pesebre. Y la impresión que me da es que muchos de esos diputados que podrían ser tentados para que se opusieran a Sánchez han sido ya suficientemente sugestionados con cargos de importancia. No nos olvidemos que el presidente del gobierno tiene más de un centenar de embajadas. Vamos a suponer que tenga 30, 40 que pueda repartir, porque el cuerpo diplomático se defiende como una fiera de que le hagan esas cosas. Pero después, a un diputado, entre ser presidente de Renfe o votar en contra, haciendo caso a Felipe González de Sánchez, ¿qué es lo que va a hacer? Pues no sé, yo me inclino a que el 90% de las probabilidades más bien dirá: soy presidente de Renfe y déjenme ustedes. El pájaro en mano que puede ofrecer Sánchez es mucho más fuerte que el pájaro volando que pueden ofrecer los varones. ¿Qué es porque yo creo que esto hubiera sido así seguro. Ya no lo creo tanto porque se ha equivocado Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, en lugar de haber dicho nos ponemos de acuerdo en la reforma laboral de esta manera, yo ya dejo a plazo el asunto del referéndum catalán para dentro de 4 años y qué tal, lo que se ha presentado es como vicepresidente del gobierno y con ministros que no es por nada, pero quiere la educación, quiere la sanidad, quiere el Ministerio del Interior, quiere Defensa y quiere Hacienda. Claro, en fin, sobre todo cuando vamos a plantear que es que en España tenemos, como pasa en Grecia, tenemos la base más importante que tiene Estados Unidos en Europa, en la Europa occidental,
Y naturalmente la posición de Estados Unidos de tener como ministro de Defensa al general Fernández, pues no puede ser de gran entusiasmo. Miren ustedes, yo he seguido muy de cerca el asunto griego, que puede ser tan cercano al actual. Hubo un momento en que Angela Merkel lo que quería es que Grecia se fuera, que se entendiera con Putin, que la financiara China y dejarnos de la sangría que supone el pagar las pérdidas de los griegos. Los griegos, que claro, son mucho más inteligentes que el resto de los europeos, por eso todos descendemos de ellos. Eso que decía Indro Montanelli es que los listos viven de los tontos y los tontos de su trabajo. Y los listos en Europa es la Romania, es Italia, es España, es Grecia, y los tontos pues es la Germania, que son los alemanes, que han estado pagando como fieras todos los gastos que hemos hecho nosotros. Cuando uno se daba cuenta que un ministro griego cobraba 2 veces y media más que un ministro alemán, uno comprende lo difícil que es para el ciudadano medio alemán asimilar una cosa así. Bueno, pues hubo un momento, que además lo quiso hacer público, en que Obama llamó a Merkel por teléfono. Hizo que la Associated Press difundiera la noticia. Y lo que le dijo Obama, le dijo, mira, podéis resolverlo como queráis, pagáis lo que haga falta, pero Grecia no puede salir de Europa. ¿Por qué? Porque tengo 4 bases, que soy yo el que las pago en Grecia, una de ellas la de Tesalónica, de donde salen los aviones que están bombardeando Siria en este momento. Y naturalmente en la estrategia global norteamericana a mucha gente critica con mucha facilidad a Estados Unidos, pero pónganse ustedes en el pellejo del americano medio. Oiga usted, yo gasto el 14.5 de mi Producto Interior Bruto en gastos de defensa, mientras usted está gastando el 1.2, ¿verdad? Y gasto el 14.5 para que ustedes tengan una paz internacional, para que no tengan problemas, para que se mantengan seguros, ¿qué tal? Pago lo principal de las bases de la OTAN, pago todo. Y no solo además estoy pagando todo eso, sino que además, a diferencia de lo que hacían los rusos con los cubanos, que los rusos ponían el dinero, pero los cubanos los muertos en Angola y qué tal, los muertos los pongo yo. Además de eso, es que en las distintas guerras que hemos tenido, las últimas, desde Vietnam hasta la última guerra de Irak en Afganistán, la mayor parte de los muertos son norteamericanos. Y por lo tanto, no me vengan ustedes con historias de regatearme por un problema económico griego el que yo no disponga de las bases militares que tanto dinero me han costado y que tan necesarias son en mi estrategia. Una estrategia, en el caso este de Oriente Medio, como todos ustedes saben, especialmente significativa. ¿Por qué? Pues oiga usted, porque hay un lobby judío en Estados Unidos, no se ganan las elecciones ni se tienen medios de comunicación sin los judíos. Y mire usted, Estados Unidos está comprometido a 100% en la defensa del Estado de Israel. Y en consecuencia, cualquier cosa que ocurre en el Oriente Medio es de interés directo e inmediato para la política norteamericana y para la estabilidad norteamericana. Bueno, y entonces hemos visto lo que era el plan A del señor Sánchez y entramos en el plan B. Si no saliese ni el plan A ni el plan B, pues hay un 40% de probabilidad de que vayamos a nuevas elecciones. El plan B, al principio lo tenía muy complicado, porque el plan B era sumar 130 diputados, sus 90 con los 40 de Ciudadanos, y que Podemos se abstuviera y las demás fuerzas se abstuvieran y tener enfrente los 123 del Partido Popular. Eso, en estos momentos, ese plan así a secas no puede salir porque Podemos votaría en contra y por lo tanto liquidaría la operación. Pero en cambio, sí, en las gestiones que se llevan haciendo hoy va a haber gestiones muy decisivas. En ese sentido, hay alguna probabilidad de que el Partido Popular se abstenga, en cuyo caso tendríamos un gobierno formado, apoyado por Ciudadanos y por el Partido Socialista, con la abstención del Partido Popular, que sería un poco ese tripartito que ha planteado Rajoy sin él y sin el Partido Popular en el gobierno, pero efectivamente con capacidad legislativa para llevar adelante los principales desafíos de España. Ahí se tiene que producir, ¿cómo explicaríamos? Se tiene que producir el sacrificio de Rajoy, que por el momento no está dispuesto a ir a él, pero se tiene que producir el sacrificio porque no pasarán por Rajoy. Eso es una cuestión que hay que tener completamente clara en el momento de analizar la situación actual. No pasan ni siquiera Ciudadanos. Ahora, si lo que hace Rajoy es abstenerse y aceptar que se forme ese gobierno, serían 130 frente a los 123 que él tiene. Saldría en segunda votación la investidura. En caso de que no funcionase ninguna de estas fórmulas, lo que iríamos es a las elecciones generales. Eso es como está hoy la situación. Si alguno me piden de ustedes que haga un pronóstico, les diré que yo soy un periodista
no un profeta, y que si esta mañana he detectado más de 30 reuniones de envergadura, de dirigentes de los distintos partidos, reunidos de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, negociando lo que hay que hacer, pues esta tarde a lo mejor pasamos de las 40 reuniones de negociación, y mañana y pasado y hasta el sábado, pues va a haber a lo mejor un 150 de contactos y de reuniones para resolver el asunto, que es enormemente cambiante. Por ejemplo, ni el propio Rajoy sabía que la única fórmula que tenía de salir medianamente airoso del asunto era decir: yo sigo, pero no acepto la investidura, y que se entienda Sánchez con su comité federal. Bueno, eso lo decidió en 24 horas antes de hacerlo público. Y por lo tanto, los que trabajamos en esta profesión mía, que es el periodismo, tenemos que evitar la especulación y hacer de profetas. Lo que tenemos que hacer es constancia de lo que es la realidad. La realidad en estos momentos significa que cualquier vaticinio que se haga sería un vaticinio voluntarista, lo que nos gustaría que pasara, no lo que está pasando, porque no lo conocemos, carecemos de información. ¿Qué es lo que está pasando hoy en esa reunión? ¿Qué es lo que se está acordando? ¿Qué presiones existen nacionales e internacionales para que se modifiquen las cosas? No nos olvidemos que Estados Unidos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos están actuando aquí, en Madrid. Yo he tenido algún contacto y lo puedo afirmar a 100% con relación a algo que les puede comprometer de una manera extraordinariamente gravosa para Estados Unidos, pero también lo está haciendo el conjunto de Europa, y sobre todo de la persona que rige los destinos de Europa en este momento, que es Angela Merkel. Tampoco puede aceptar que de pronto en España se le cree una situación. La situación griega era muy complicada, pero griega, con el 1 por 2% del Producto Interior Bruto Europeo, podía salir de Europa sin mucho problema. Es que una quiebra en España entre Grecia y nosotros llegaríamos al 14%. Es decir, ¿cómo se mantiene el euro en esa situación? Claro que Angela Merkel está actuando y presionando de una manera muy, muy insistente y muy activa sobre la situación española. Esa es la situación en la que nos encontramos. Ahora les voy a tender dentro de este régimen que se nos ha agotado y que es necesario reformar, pues voy a abrir esa última cosa que queda en la caja de Pandora, ¿no?, que es la esperanza. No estamos en los años 30. No sintamos la preocupación de lo que fueron los años 30, los años 34, 35, 36. España está hoy entre la 12 y la 15 potencia económica del mundo. España es hoy la 4ª potencia cultural del mundo. España está dentro de la Europa unida. Tenemos una moneda común. A muchos de los que estamos aquí nos llegan a decir hace 15 años, hace 20 años, que íbamos a llegar a Frankfurt, íbamos a pagar con la misma moneda que los alemanes. No nos lo hubiéramos creído. Nos llegan a decir que con nuestro carnet de identidad, y sin siquiera enseñarlo, íbamos a cruzar la frontera de Francia y la frontera de Alemania, y íbamos a llegar a Dinamarca sin enseñar un documento, y no nos lo hubiéramos creído. Naturalmente, ¿qué es lo que ocurrió en la etapa de Zapatero? Muchos de ustedes lo recordarán porque lo tenemos ahí cerca. Hubo un momento en que Zapatero se dio cuenta de lo que tenía que hacer para ganar las elecciones. Hizo el cheque bebé, el cheque vivienda, el cheque parturienta, no sé cuántos en Andalucía a los agricultores, el que tal. Claro, cuando hizo todo eso, pues llegó a Europa y le dijo: usted reúne a su gente, baja el sueldo de los funcionarios, congela todas esas ayudas que va a dar, y esto se ha terminado. Y a Zapatero no le quedó más remedio que hacerlo, porque si no intervenía la troika aquí, y finalmente lo que hizo fue no presentarse a las elecciones. Dejó ahí al pobre Rubalcaba, que por cierto las elecciones del año 2011, en contra del optimismo que siente el Partido Popular, claro que no las ganó Rajoy, las perdió Zapatero. Vamos a ser justos de lo que ocurrió en el año 11. Tampoco las perdió Rubalcaba, las perdió Zapatero. Bueno, pues Zapatero no pudo, como no ha podido ahora Tsipras, enfrentarse con la realidad europea. Por lo tanto, en el momento de analizar las consecuencias de las elecciones, vamos a suponer que ocurra lo que podría resultar más vidrioso para muchos de los que estamos aquí, y es que tengamos un gobierno de Frente Popular, de Podemos y el Partido Socialista. Las posibilidades de que ocurra lo que derivó en una guerra civil tremenda en los años 30 hoy son cero. Es decir, nosotros estamos dentro de Europa, estamos dentro de un concierto internacional muy importante, estamos dentro de la OTAN, tenemos una moneda común con una veintena de países europeos. No existe ese problema. Existe, como es lógico,
pues que la economía española se va a resquebrajar, se va a fragilizar la situación política de la nación y vamos a vivir unos años especialmente incómodos, producto de lo que trae la democracia consigo. Si usted gobierna muy bien económicamente, pero no ha sabido gobernar políticamente, pues ahí tiene las consecuencias. Y con esto quiero dar fin a lo que he dicho, pero eso sí, quiero pedirles ahora a todos ustedes, señoras y señores, que dedicamos a Francisco Ansón, que es el autor de todo este tinglao que estamos viendo aquí, el aplauso de agradecimiento que todos le debemos.